enseñanza de esta tarde. Continuamos con el tema de lo que Dios otorga en la salvación. Lo que Dios otorga en la salvación. Hemos visto ya 8 puntos dentro de este punto de lo que Dios otorga cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Y algo que también, o que en esta ocasión vamos a compartir, es en relación a la glorificación. Esta es una promesa que Dios le hace al creyente, aquel que le ha recibido en el corazón, que su cuerpo va a ser glorificado. Y la glorificación, este hecho, será una realidad en la vida del creyente. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por su iglesia. Cuando Cristo venga por los suyos, por aquellos que le abrieron su corazón al Señor Jesús, vivos o muertos, los cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles. Y vamos a ver esto porque en algún momento di una enseñanza enfocada a esto, pero ahorita que estamos en esta doctrina, es un punto que debemos de considerar, de tomar en cuenta, que nuestros cuerpos en algún momento de los que creemos en Jesús serán transformados en cuerpos incorruptibles para morar por toda la eternidad con nuestro Señor en los lugares celestiales. Y en la Escritura vemos esto que les hago mención en 2 porciones. En la primera carta a los Corintios 15, del 51 al 54, nos habla de ello. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18. Esto es algo que Dios le da al creyente cuando le recibe en el corazón esa promesa de que el cuerpo será transformado, de que el cuerpo será incorruptible y que sobre todo en esa condición morará por toda la eternidad con Él. Y vamos a abrir por favor nuestras Biblias en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, pero para eso vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque eres bueno, gracias por la bendición que nos das de tener tu palabra. Y gracias, Señor, porque por medio de la fe en ti tenemos la promesa de que nuestros cuerpos, Señor, ya que vengas estando vivos o que vengas y ya estemos en los sepulcros, sabemos y confiamos, Señor, que tus promesas son infalibles, que son reales, que son verdad y que este cuerpo, Señor, será transformado en un cuerpo incorruptible, Señor, en un cuerpo diferente, en un cuerpo distinto, Señor. Ayúdanos a entender y comprender este mensaje. Permite, Señor, que comprendamos esta enseñanza para que tengamos un concepto bíblico, conocimiento de tu palabra, no solo para fortalecer nuestros corazones, Señor, no solo para que nuestra fe se fortalezca, no solo para tener convicción en quién hemos creído, sino también, Señor, para que podamos transmitir, compartir con aquellos que son nuevos, con aquellos que apenas empiezan en la fe, Señor, y desconocen sobre estos temas. Ayúdanos, esto es un tema de doctrina, por lo que te pedimos que nos dirijas, que nos conduzcas, Señor, y que me des palabra fácil y entendible, y a mis hermanos les des un corazón dispuesto a escuchar y aprender algo más de ti, Señor. Bendícenos a todos. También te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestros pecados, que nos limpies de nuestra maldad y que con un corazón limpio, Señor, podamos glorificarte y exaltarte en todo. Quédate con nosotros, Señor, y derrama de tu bendición. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, primera a los Tesalonicenses 4, por favor. ¿Qué le dices? ¿O qué podemos decir? Y este tema me parece interesante porque en algún momento te vas a encontrar frente a un ataúd, te vas a encontrar en un velorio, en un entierro, y alguien te pueda llegar a preguntar, oye, ¿y mi papá o mi mamá
siempre fue a la iglesia, ¿qué pasó con él? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? Y creo que es bueno que como bautistas tengas una respuesta bíblica en cuanto a qué responder, qué compartir, cómo consolar, cómo fortalecer. Saben, en el momento que una persona muere hay dolor, tristeza y muchas cosas que pasan. Y vamos a verlo, cómo la Biblia describe aquellos que mueren y mueren y no tienen esperanza, pero no solo los que mueren, sino los que se quedan. Y vamos al verso 11. Y aquí hay, fíjate que la Biblia trae mucho consejo para cualquier situación. Verso 11, segunda a los tesalonicenses. En el verso, perdón, 13, en este verso 13, ahí está. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen. La palabra ignoráis. Los hermanos de Tesalónica, y qué bueno que hay a veces interés en la iglesia de decir, oye, pastor, ¿y qué pasa con esto o aquello? ¿Qué sucede? Y es bonito cuando alguien te pregunta, cuando alguien está interesado, cuando alguien está investigando, queriendo saber más allá de lo que se expone en un servicio. Y aquí en la iglesia, los hermanos de Tesalónica ignoraban algunas cosas, y dentro de las cosas que ignoraban, que no sabían, era parte del plan de Dios para aquellos que morían. Desconocían, no tenían conocimiento, no lo entendían, no comprendían algunas cosas y ignoraban que sobre este tema. Pero Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, les empieza a enseñar en relación a los que duermen. Y los que duermen para Cristo, esta palabra la vemos también en el libro de Juan. ¿Quiénes son los que duermen? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Importante es que no ignores, hermano, quien seas, joven, adulto o anciano, que no ignores en relación a que nuestro cuerpo será glorificado y transformado. Me gustaría que lo domines bien este tema. ¿Qué va a pasar? Si te preguntaran, oye, hermano, ¿y qué de este cuerpo? ¿Y qué de mi alma? ¿Y qué de mi espíritu? Y a veces no tenemos mucha respuesta. Así que guarda esta enseñanza. Si traes libreta, procura traer los miércoles, porque estaremos predicando doctrina. Así que entramos, dice, no ignoréis, hermano, no ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, aquellos que ya murieron, aquellos que ya están en los sepulcros, y aquellos que ya fueron enterrados. Pero Pablo expresa algo aquí. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no que entristezcáis. Entristezcáis. Saben, hermanos, siempre la muerte causa tristeza, causa dolor. Causa dolor y quiero que consideres lo siguiente. Habrá gente que en esta vida que fue cristiana o que creyó en Jesús y que tuvo una muerte no muy agradable. ¿Qué pasa, pastor? Y eso surge. Pastor, ¿qué cree? A mi familiar murió ahogado, por ejemplo, o murió calcinado. ¿O qué pasa a mi familiar? No sé, así como está la inseguridad, lo encontraron de tal manera, no sé, desmembrado, lo que sea. Y hay muchas preguntas que a veces la gente hace, o se lo comió alguna bestia, un cocodrilo, o se ahogó en el mar, o cuántas otras muchas cosas, o explotó y no sabemos el cuerpo y puedes tú, oye, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede?
Este tema es para que consideremos y conozcamos qué sucede con aquellos que mueren en Cristo. Así haya sido despedazado, así haya quedado haya sido una bestia, calcinado, así como están las cosas. Hay una promesa de Dios que el cuerpo de aquel que en esta vida recibió a Jesús, ese cuerpo, como haya perdido la vida aquí, ese cuerpo será levantado por haber creído en Cristo. Pero veamos qué dice la Escritura. Hay esa promesa para los que han creído en Jesús. Hay esa promesa. Pastor, a mi familiar lo asesinaron. No quiero que ignores algo. No quiero que ignoremos si tu familiar ha muerto con Cristo en su corazón. Dios ha dado promesas. Y veamos cómo es para el Señor los que duermen. Vamos a Juan y ahorita regresamos porque me llama la atención la palabra duermen. Juan 11, verso 11. Dicho esto, les dijo después, está hablando el Señor Jesús, nuestro amigo Lázaro que duerme, mas voy para despertarle. Verso que sigue. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué? Sanará. Verso 13, ellos no entendían lo que era dormir para el Señor. Y después el Señor les aclara. Pero Jesús decía esto ¿de qué? De la muerte. De la muerte de Lázaro. Lázaro había muerto, pero para Cristo solo que dormía. Voy para qué? Para despertarle. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Así que los que duermen tanto aquí en Tesalonicenses como en Juan, habla de aquellos que ya murieron, habla de aquellos que están en la tumba, habla de aquellos que ya fueron enterrados, habla de aquellos que ya son quizá polvo. Sí, polvo. Vamos al verso que estábamos, en el verso 13. El Señor no quiere que nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. El hecho es que al ser personas emocionales, aún como cristianos, pues sí nos pega, sí nos duele, pues sentimos el dolor. A veces hay quienes se entristecen quizá un poquito de más o quizá como los que no tienen esperanza, que llegan a un punto que se angustian, que se afligen, que incluso se llegan a deprimir. Y eso se vuelve a veces un problema, incluso en el cristiano, que pasan días, meses, incluso años, y está en un grado de depresión, está en una situación en la que no puede salir, siente que la vida perdió sentido, que perdió propósito, que la vida ya no es igual, y puede ser que sí, pues es un familiar muy cercano, pero la Biblia quiere que conozcas algo, que no te entristezcáis, o sea, no está diciendo que no te entristezcas, sino que no te entristezcáis como aquellos que se mueren sin Cristo, es decir, como aquellos que no tienen ninguna esperanza. ¿Es válido llorar? Sí. ¿Válido hacer duelo? Sí. El problema es que a veces la muerte nos lleva a un grado de entristecernos tanto, que termina a veces la gente o enfermándose, no pudiendo dormir, o ya escuché a mi familiar, y eso sucede, y más en el incrédulo. Es que veo a mi abuelito, veo a mi papá, veo a mi mamá, lo sueño, lo escucho, creo que, y no sueltan eso, creen que ahí están presentes. Hay quienes creen, yo estoy convencido de que está ahí en mi cuarto, que está ahí en la sala, que está ahí en el mismo lugar, y les es difícil. Les es difícil. Es un hecho que causa tristeza, pero ¿a qué grado? La muerte siempre ha causado dolor, más cuando se ama, más cuando se quiere,
Más cuando la persona fue una persona que marcó tu corazón, marcó tu vida, fue alguien importante, sí se duele. Pero el Señor no quiere que te duelas a un grado donde dejes de vivir, de que te desconectes de la realidad. No, no te entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Dios quiere que tu duelo no sea a un grado en el que te deprimas tanto. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Porque habla de la muerte y ahorita veremos las promesas que Dios nos da para los que morimos en Cristo. El incrédulo no tiene ninguna esperanza. ¿Por qué no tiene ninguna esperanza? Porque todas las promesas que Dios le da al ser humano son únicamente por medio de Jesús. Por eso es que no tienen esperanza. Y lo he mencionado, hace 8 días hablaba sobre la seguridad de la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y veíamos que una persona sin Cristo pues no tiene esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los incrédulos. Aquellos que no tienen a Jesús en sus vidas. Ellos sí se entristecen. ¿Sabes qué? No tienen de dónde agarrarse, no tienen de dónde apoyarse. Están sobre la nada. Sobre la nada. No tienen una promesa que la puedan abrazar. Por eso se entristecen tanto. ¿De dónde se apoyan? ¿De dónde se agarran? ¿De dónde se conectan? ¿Qué les da consuelo? ¿Qué les da esperanza? Sin Cristo en el corazón de la persona que muere, se fue sin esperanza, y los que se quedan sin esa esperanza de que su ser haya llegado al cielo. Por eso es importante que en esta vida consideres y tomes en cuenta al Señor, porque la única manera en la que tenemos esperanza es por medio de la fe en Jesús. Sin Él no hay de dónde apoyarse. No hay de dónde agarrarse. Por eso, cuando una persona muere sin el Señor y tú sabes, es un familiar muy cercano y muere, de entrada ya te causa dolor. Hijo. No te duele tanto el problema muchas veces, la partida duele, claro, pero a veces duele más el saber que tu familiar se fue sin Cristo. Se fue sin el Señor. Eso es lo que más pega, lo que más duele. Hay quienes creen, y eso es importante que lo tomemos en cuenta. Ya tienes a Jesús en tu corazón, ya estás sellado por Dios. ¿Sabes? Por otro lado, de los que no tienen esperanza, ¿sabes? Hay gente, incluso cristianos, que creen que su familia son de Dios. Únicamente porque hicieron una profesión de fe, hicieron una oración, la cual, si no fuiste genuino en tu corazón y creíste en tu corazón, así hayas hablado, y hay gente que cree que su familiar se fue con Cristo, únicamente porque hizo una oración y vivió una vida después de ahí como bien le vino en gana. Yo no estaría tan tranquilo al saber que mi familiar hizo una profesión de fe y vive como un incrédulo, porque no es la oración en sí la que te salva, sino la fe de todo corazón en Cristo, y esa fe produce cambios, y eso lo vemos en la parábola del sembrador. Hay gente que cree que como el sembrador reciben la palabra, llegan las aves, ese es uno, no fue salvo. Hay otros, el afán, no fue salvo. Hay otros, los problemas, no son salvos. Cuando una persona es salva, hay fruto, hay cambios, hay transformación. Y la pregunta aquí es, si tú murieras hoy, ¿tienes esperanza? Quizás sí. Pero si tus hijos murieran hoy, ¿estás convencido que por lo que están viviendo hoy, tienen esperanza en el Señor Jesús? Porque si me dices que están sin congregarse, sin leer la Biblia, sin orar, sin servir, sin formar parte de una iglesia local, yo no estaría tan confiado. Porque dice la palabra que
Cuando la palabra cae en buena tierra, da fruto. Y este es un fruto que viene de Dios. Porque cuando Dios entra en el corazón, da fruto porque da fruto. Porque es la semilla de Dios. Y el que menos da, ¿cuánto da? 30. ¿Y el que más? Ay, no me digan que no saben, 60 y 100 por uno. La pregunta aquí, hermano mío, ¿realmente crees que tu familia tendrá esperanza o tiene la esperanza? Me gustaría sacarte de que veas tu realidad o la realidad de tu familia. Hay quienes dicen creer en Cristo, andan ya se pusieron más rayas en el cuerpo, le entran a la borrachera, viven una vida desenfrenada. Yo no estaría seguro si realmente. Porque cuando ya Dios está en el corazón, Dios te empieza a transformar. Amén. Te empieza a cambiar, te empieza a moldear. Tienes ganas de ir a la iglesia, tienes ganas de estar adorándole. Y a veces vivimos engañados. Por eso hay veces en los velorios hay quienes no saben ni qué decir. ¿Y qué digo? Oye, a veces oye, iba a la iglesia, pastor. Ah, ok. Pues yo llegué en el 2011 y nunca lo he visto. No, es que iba hace 30 años. Ah. No me digas no me salgas con cosas que la Biblia no me respalda. O sea, si tiene más de 30 o 20 años que no se congrega solamente porque crees que hizo una oración. No, eso no es. Y no vivas engañado. ¿A dónde irá ese cuerpo que murió sin la esperanza, sin Cristo? ¿A dónde irá? Vidas que no reflejan un carácter del Señor, no reflejan frutos dignos de arrepentimiento, siguen una vida desenfrenada, son personas que no tienen esperanza, que generalmente se acuerdan de Dios. Ah, hay un Dios. ¿Qué es eso? Por eso hay quienes se entristecen. La palabra esperanza, de una palabra griega, elpis, significa esperar con anhelo. Los incrédulos no esperan con anhelo estar en un mejor lugar. Los incrédulos no tienen un mejor lugar, por lo general por placer o expectación o confianza. Y la palabra esperanza también significa expectación. Espera generalmente curiosa o tensa de un acontecimiento que interesa o importa. El problema es que los que no tienen esperanza, no les interesa en la vida estar en algún otro lugar. Así que mis hermanos, considerando y tomando en cuenta esto, Pablo dice, ¿saben qué, hermanos? No queremos que ignoren. No ignoren. Y analízalo. Yo no estaría completamente seguro. A ver, mi hijo, ¿tienes esperanza en Cristo? ¿Qué te hace tener esperanza en Cristo? Para que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso que sigue. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí viene algo interesante. En aquellos que tienen esperanza, ¿esperanza en qué? Creemos que Jesús murió y resucitó. Creemos en el sacrificio del Señor. Por lo tanto, a los que hemos creído en Cristo, a ellos sí tenemos la esperanza. Así también a los que han creído.
a los que siguen sus pisadas, a los que anhelan ser diferentes, a los que quieren ser renovados, transformados por medio de la fe en el Señor, siguen constantemente un crecimiento espiritual. Porque si creemos que Jesús murió, resucitó, ahí viene algo interesante. Así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que, vamos a cambiar la palabra durmieron por murieron. A los que murieron en Él. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿De qué manera? ¿Cómo es que los traerá el Señor? Bueno, este evento nos habla, primera a los Corintios 15 y primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18, nos habla de dos eventos. Uno que consiste en el mismo texto de la venida del Señor, en la venida del Señor por su iglesia. ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a suceder? Que los muertos en Cristo van a resucitar. Eso es un hecho. ¿Cómo sí? Bíblicamente la palabra enseña, los sepulcros serán abiertos, los cuerpos. Ahora, si usted me dice cómo va a ser este cuerpo, pues ahí sí no le podría decir. Lo que sí sé y creo que Dios promete que vamos a resucitar, los cuerpos van a resucitar, se van a levantar cuando Cristo venga con un cuerpo incorruptible, diferente, distinto a este que está testado y lleno de pecado. Dice una versión, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Jesús no solo vendrá en las nubes, sino que al mismo tiempo los muertos en Cristo resucitarán. Primero ellos, oigan, pero esto está interesante. Oye, pastor, pero se hizo polvo, mi familiar lo hicieron, lo metieron al horno y estaba en una latita y ahí estaba. ¿Sabes qué? Esto no es imposible para Dios, hermano. Amén. Oye, ¿qué cree? Se lo comió un tiburón, un cocodrilo. Hace poco veía un video que un cocodrilo se comió a una persona por ahí que andaba, creo que drogada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, los que han creído en Cristo, así sea, como hayan muerto, como hayan partido de esta vida, es un hecho que en el poder de Dios su cuerpo será transformado, aparecerá. Esto no es cosa difícil para Dios. Si usted lo analiza en la Escritura, por ejemplo, vemos varios casos que para Dios eso no es difícil. Ahí vemos el caso de Lázaro, ya muerto, hedía su cuerpo y fue resucitado. También aquel cuerpo que iba a ser o que fue aventado y cayó en los huesos de Eliseo, fue resucitado. Así que esto no es algo que sea difícil para Dios. Claro, ellos recibieron un cuerpo como corruptible, como el que ya tenían. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Les decimos, quiere decir, les decimos esto de parte del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo el Señor venga en las nubes por su iglesia, van a resucitar. Primero se van a levantar los que murieron. Y una vez que ya todos van a ser cuerpos diferentes, va a ser algo glorioso. Después de los muertos, los que estén en vida van a ser transformados. Este cuerpo dejará de ser. Vamos a tener otro cuerpo diferente, quizá el mismo aspecto, pero diferente. Sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando. Qué precioso. Voz de mando. Me gusta mucho cuando leí, cuando allá el ángel que había sido enviado por Dios a Daniel dijo, y el príncipe de Persia se lo impidió 21 días y vino en mi ayuda, incluso el arcángel, y le ayudó. ¿Y por qué? Vemos que ahí los ilustra hablando celestialmente el poder que hay en el arcángel, pero no viene el arcángel, viene el mismo Dios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, las huestes espirituales se abren y Cristo vendrá en las nubes y los cuerpos serán resucitados, los sepulcros serán abiertos. Eso será una realidad, eso será un evento glorioso, será algo impresionante. Les decía, ¿y qué va a pasar, pastor, con aquel que mi mamá, por ejemplo, le cortaron la pierna o el pie? El Señor habla de cuerpos. Yo creo que van a ser completitos, tal como en el orden, en la forma en que Dios te creó. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué sucederá? Resucitarán primero. Los muertos en Cristo. ¿Qué evento, hermano? Así que, ¿qué le puedes responder? ¿Sabes qué, mi amigo? Mira, tu familiar, la Biblia enseña en primera a los tesalonicenses, y creyó en Cristo, aunque ahorita lo veas en la tumba y volverá al polvo, pues de ahí fue tomado. Un día por la fe en Cristo su cuerpo será resucitado. Eso Dios lo ha prometido en su palabra. Y puedes empezar a expresarlo, a compartirlo, y eso te trae esperanza, eso te trae fortaleza. ¿Y a poco sí? Sí, la Biblia lo enseña. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 52. En el tiempo de la iglesia primitiva había familias en el Coliseo romano y según la historia sacaban leones y los despedazaban para que negaran su fe. ¿Qué pasará con ellos? Ellos van a resucitar. Todos ellos, todos ellos. Verso 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta habla de la venida del Señor, porque se tocará la trompeta y los muertos serán también resucitados. ¿De qué manera? Incorruptible. Ojo aquí, la palabra incorruptible de una palabra griega, absartos, que significa inmortal. ¿Qué entiendes por inmortal? Que no perece, que no puede morir ya, es inmortal. Es interesante cómo el Señor lo expresa. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. También significa sin decaer. Es una manera en la que Dios nos ilustra que este cuerpo será transformado ahora en algo moldeado y hecho obviamente por Dios, pero sin pecado, sin maldad. Y eso es algo hermoso y nosotros seremos transformados. ¿A quién se refiere? A los que estemos en vida. Si Cristo viniera hoy, este cuerpo nada más, su cuerpo será transformado, siempre y cuando usted tenga a Cristo en su corazón. ¿Sí? ¿Será que todos en un dominguito de la mañana seremos transformados? Sería hermoso. Sería hermoso que nuestras ropas se queden aquí. Sería hermoso.
El hecho es que veíamos hace un par de enseñanzas en el tema de la seguridad de la vida eterna, pero no todos creyeron. Cree en el Señor, cree. Así que incorruptible, inmortal, sin decaer, absartos. Veamos de qué manera el Señor no nos dejó sin información. Vamos a Juan capítulo 20, verso 16. Ahí nos ilustra un poco de su cuerpo glorificado, cómo fue. Nadie ha tenido ese cuerpo, nadie más que nuestro Señor. Juan capítulo 10, Juan capítulo 20, perdón, verso 16. Jesús le dijo a María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora vamos a Juan 20, 19. No me toque. Tenía que subir de su cuerpo. 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Recuerden que estaban las puertas cerradas y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahí ya se presenta y no tienen ningún problema en presentarse a sus discípulos y estar con ellos. Tenía un cuerpo ya glorificado, un cuerpo, pero aquí lo interesante es que cruzó las paredes. Cruzó las paredes. Ahora vamos a Lucas, por favor, capítulo 24, verso 38. Lucas 24, verso 38. Dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis qué? Estaban así como que bien perplejos, anonadados, inquietos, porque no podían comprender y entender, pues, cómo es que era el cuerpo del Señor. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Verso 39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo, ¿qué? Soy. Ahora, cuando el Señor dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, cuando al ver lo que se está presentando, hey, yo soy, ¿qué es lo que creen ustedes que les vino al pensamiento a los discípulos? No, ¿será el Señor? No, no creo que sea. Hey, yo soy. Yo soy. Después le dice, palpá, tóquenme, tóquenme. Ahora, aquí hay algo interesante. Ese cuerpo que cruzó las paredes se puede tocar, sí. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ¿qué? No tiene carne ni hueso. ¿Cómo es esto? Tenía carne, tenía hueso, bueno. Ya un cuerpo glorificado, ya había resucitado. Si me preguntan cómo es que se hizo, bueno, pues el Señor en su poder es lo que hizo. No nos queda más que creer y confiar en que sus promesas son infalibles y que tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo transformado, un cuerpo que va a ser glorificado. Después le agrega, y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, que yo tengo. Vamos por favor a primera, los Tesalonicenses 4, 17. Bueno, hay algo en otra porción. Primera
A los Corintios 15:35. No quiero pasar por alto algo que habla igual del mismo tema. Primera a los Corintios 15:35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Sí, hay dudas. ¿Cómo que van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso que sigue. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio ¿qué? Su propio cuerpo. Verso que sigue. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos. Ahora, ¿cómo que cuerpos celestiales? Cuando usted analiza la palabra cuerpo del griego, podríamos decir, pudo haberlo dejado el Señor espíritus. No, pero le agregó aquí la palabra cuerpo. Hay cuerpos celestiales. Y no está hablando de espíritus, no, de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 42. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿A qué se refiere que se siembra? Bueno, el evangelio se siembra en cuerpos, en personas que son corruptibles, que son malvadas, que son en pecado, pero este cuerpo vuelve al polvo, pero cuando resucite será en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo diferente, en un cuerpo distinto. Verso 43. Se siembra en deshonra, hablando del cuerpo. ¿Resucitarán qué? En gloria. Es otro cuerpo diferente. Se siembra en debilidad. Mi cuerpo es débil. Tu cuerpo es débil. Ahí se sembró el evangelio. Vas a morir siendo débil. Pero cuando Cristo venga en las nubes y los muertos en Cristo resuciten primero, vas a resucitar no en un cuerpo débil, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo incorruptible y transformado. Para los que viven en gloria, se siembra en debilidad, resucitará ¿en qué? En poder. No sé si estaré igual, así como veo de gordito, no sé, cachetón. Puede ser. Pero no sé, pero eso es vano ya. Este cuerpo ya no va a estar. Va a ser un cuerpo resucitado en el poder y en la gloria del Señor. Verso 44. Se siembra cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Vamos a continuar un poquito. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el primero. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tal están también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también quienes los celestiales. ¿Quién es el celestial? Si Adán es el terrenal, ¿quién es el celestial? Cristo el Señor. Cristo el Señor, tales también son los celestiales. Verso que sigue.
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos. Esta es una promesa para los que han creído en el Señor. Verso que sigue. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué sigue? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí está la misma palabra. Inmortalidad, que no perece. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Bueno, el que sigue. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: todos, sorbida es la muerte en victoria. Hermano, qué hermosa y bella promesa del Señor. Los cuerpos serán elevados, levantados. Va a ser algo glorioso. Volviendo a la carta a los Tesalonicenses 4:17. 4:17, primera a los Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con un cuerpo, ojo aquí, cuerpo, escuche bien, cuerpo celestial. Verso último. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta promesa, hermano, es para los que han creído en Cristo, aquellos que tienen la salvación. ¿Ya tienes a Jesús en tu corazón? Amén. Sería bueno. Esa es una promesa. De lo contrario, si no tienes a Cristo en tu corazón, en primera, entonces serías de los que van a perecer, de los que se van a entristecer, de los que no tienen esperanza. Y sabes algo, las promesas de Dios, todas las promesas están en el Hijo. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Así que es importante que en esta vida consideres al Señor. Amén. Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza sea de bendición, de que un día tu cuerpo, que va a llegar a la tierra, al polvo, va a ser levantado en el poder de Dios, y vamos a recibir a nuestro Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor, en un cuerpo glorificado, transformado, incorruptible, inmortal, por toda la eternidad con nuestro Dios. Esa es una promesa del Señor. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de tu palabra, de estas promesas. Y como lo dice tu palabra, no os entristezcáis, no se entristezcan. Gracias, Señor, porque tenemos en quien apoyarnos. Tenemos no solo, Padre Celestial, la salvación, la convicción de que tenemos la vida eterna, que nadie nos puede arrebatar del hueco de tu mano, Señor, sino que también tenemos la promesa que nuestros cuerpos un día van a ser transformados. Dejaremos de tener este cuerpo corruptible, de pecado, cuerpo animal, cuerpo que está testado de maldad, Señor. Y gracias por esa promesa, porque estaremos contigo una eternidad con un cuerpo diferente, Señor. Gracias, gracias por esas promesas. Bendícenos a todos, fortalécenos y ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se siga fortaleciendo para estar convencidos de que hemos creído en la mejor persona, en ti, Señor. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos bendiga.